Bueno, entonces estábamos hablando que la enfermedad isquémica del miocardio sobreviene cuando la demanda de nutrientes es mayor que el aporte. Y vimos que el músculo cardíaco no tiene los mecanismos del músculo esquelético. El músculo esquelético utiliza glucosa y utiliza el metabolismo y el glucógeno también y el metabolismo anaerobio, ¿verdad? Para compensar, para utilizar, o sea, cuando hay una enorme demanda de energía, cuando hacemos ejercicio, cuando levantamos pesas y hacemos un ejercicio intenso, entonces hay un aumento de la demanda, claro, porque el músculo está consumiendo esa glucosa y está consumiendo ese oxígeno. Entonces la demanda aumenta enormemente, pero el músculo esquelético puede utilizar la glucosa para la glicólisis anaerobia y eso le permite estar sin oxígeno y sin oxígeno, con el glucógeno que tiene de reserva, por un tiempo relativamente prolongado y puede sobrevivir. Y el músculo cardíaco no puede hacer eso. El músculo cardíaco, ¿por qué? Porque las células musculares, recuerden que las células musculares esqueléticas, tiene bastante importancia la conducción eléctrica y la conducción eléctrica en el músculo cardíaco se puede trastornar muy fácilmente con la presencia de ácido láctico. Entonces no puede hacer eso. Bueno, entonces el único mecanismo es la vasodilatación de las arterias coronarias. Y ayer vimos que las arterias coronarias nacen en la aorta y luego se capilarizan en el miocardio y luego terminan eh, en la vena coronaria que termina en el seno coronario. Permítanme un segundo. Bueno, entonces hay varias situaciones que pueden llevar a una isquemia cardíaca. Por ejemplo, habíamos visto que una taquicardia, si es muy intensa, entonces disminuye la irrigación coronaria y entonces puede haber isquemia. La causa de isquemia cardíaca más común, ¿verdad? Que es un problema relacionado con el envejecimiento, es una de esas enfermedades crónico-degenerativas típicas de los países a medida que van desarrollando, que las personas se van volviendo más longevas, va mejorando la alimentación, entonces van disminuyendo las enfermedades infectocontagiosas y van en aumento las enfermedades de tipo crónico degenerativo. Bueno, entonces este es un ejemplo de ese tipo de enfermedades. Bien, entonces vamos a ver la enfermedad ateroesclerótica, la formación de placas ateromatosas, que no solamente se forman en las arterias coronarias, sino que se pueden formar en cualquier arteria del organismo. Por ejemplo, los ateromas pueden afectar las arterias femorales, pueden afectar las arterias cerebrales y conducir a ictus. Y una de las que se afecta es las arterias coronarias. Bueno, entonces lo que sucede es que se va formando una placa que va creciendo. Y salió. Ah, entró y salió. Y me imagino que solo para ver si se estaba ya conectado, o sea, no sé para qué le escriba de que sí estaba, pero tuve que... Bueno, entonces les contaba que hay dos tipos de lipoproteínas. Las lipoproteínas, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es acarrear lípidos, ¿verdad? Más que todo acarrean estos lípidos hacia el hígado para que en el hígado sean metabolizados, para que estos lípidos sean metabolizados ahí, ¿verdad? Entonces, hay básicamente dos tipos de lipoproteínas. Hay más tipos, pero vamos a dividirlas solamente en lipoproteínas de alta densidad y lipoproteínas de baja densidad. Las lipoproteínas de alta densidad son muy buenas para llevar estos lípidos al hígado para que sean metabolizados ahí, pero las de baja densidad no son tan buenas. Las lipoproteínas de baja densidad, ¿verdad? Que contienen colesterol, recuerden que acarrean colesterol, las de baja densidad
se depositan en las paredes de las arterias. Y entonces esas lipoproteínas son fagocitadas por unas células del sistema inmune, son macrófagos. Esos macrófagos se convierten en células espumosas y esas células espumosas luego sufren cambios, hay una calcificación, hay una respuesta inflamatoria, hay una calcificación y así va creciendo la placa. O sea que prácticamente la placa es una respuesta que bloquea la mayor parte de la arteria, 80%, entonces el corazón no comienza a sufrir. Pero ¿cuándo es que viene el corazón? O sea, en condiciones normales, de demanda normal, no, pero si ya tenemos ocluida el 80% de la arteria, aumenta la demanda cardíaca por ejercicio, ¿no? Entonces ahí sí, como está aumentada la demanda, necesita aumentar el flujo y como no puede aumentar el flujo porque la arteria tiene un 80% de oclusión, entonces ya ese corazón se comienza a volver isquémico. Y vamos a diferenciar taponar la arteria por completo y al taponar toda esa región llegada por esa coronaria va a quedar sin irrigación y entonces ahí puede venir el infarto, un infarto agudo del miocardio. Entonces básicamente vamos a dividir las dos patologías, una es la angina y la otra es el infarto. La angina del pecho se produce porque la arteria coronaria está semi-ocluida y no es suficiente para llevar toda la demanda de sangre hacia esa región del corazón. El corazón comienza a doler y el infarto es cuando la placa ateromatosa se rompe y el coágulo que se forma va a tapar la arteria por completo. Entonces esas son las dos formas de la enfermedad. Y ayer dijimos que la podíamos dividir en angina de pecho estable, angina inestable o de Prinzmetal, infarto. Dígame, ¿sí? ¿Puede repetir la definición que dijo del infarto? Por favor. Bueno, el infarto de cualquier órgano, la definición de un infarto es cuando un órgano queda sin irrigación y por lo tanto muere, ¿verdad? El infarto es la muerte tal vez no de todo el órgano, sino que de una parte del órgano. Una región infartada es una parte del órgano que muere porque queda sin irrigación. Ahora, cuando hablamos de infarto agudo del miocardio, no necesariamente es que muere, pero ya y esa parte termina muriendo. Pues recordemos, infarto es muerte. Como lo que usted nos decía, doctor, del virus, Ajá. que llega y afecta el músculo del corazón. Aumenta sí, lo que se ha visto son infartos. Sí, y no hay ateromatosa. Ajá. Sí, partes del corazón, ¿verdad? Sin problemas de irrigación. Entonces, técnicamente sería un infarto porque es una parte del órgano que muere, ¿verdad? Pero no, en este caso no es por una interrupción del flujo sanguíneo, o puede ser por una interrupción de la microcirculación porque en el COVID-19 se forman microtrombos. Entonces, los microtrombos puede ser, o sea, no se sabe exactamente ese mecanismo en el corazón, pero sí se ve que hay rupturas de corazón incluso, ¿verdad? Hay daño al corazón. Entonces, doctor, ajá. y esa, lo que es la angiotensina de pecho, se puede dar como una causa a lo que es la anemia severa. Claro que sí. El 90% por la arteria. Ya y apenas está recibiendo el 10% del flujo. Entonces dicen preinfarto, está a punto de en cualquier momento se rompe esa placa ateromatosa y... Doctor, en el electro se puede identificar el preinfarto. Preinfarto. La isquemia, claro, la isquemia se puede identificar. La isquemia, ¿verdad? O sea, cuando ya hay isquemia, ya hay cambios electrocardiográficos. Pero ya lo vamos a ver, ya vamos a ver eso. Igual cuando una persona se infarta, siempre hay también alteraciones en el electrocardiograma, ¿verdad? Claro, sí hay signos, ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver esos signos electrocardiográficos de isquemia, ¿verdad? Vamos a hablar de la placa ateromatosa, la fisiopatología de la placa ateromatosa. Y luego vamos a hablar un poquito del infarto, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito Doctor, del diagnóstico. Cuando se rompe una placa, es lo mismo que un trombo. ¿Qué es lo mismo que un qué? Un trombo. Claro, claro, porque esa placa tiene, es sustancia, pues, y se forma un coágulo también, porque es como una herida que queda ahí, al romperse la placa queda una herida, entonces se forma un coágulo y ese coágulo va a tapar, ¿verdad? Es un trombo que va a tapar la arteria y no va a haber irrigación. Entonces toda esa parte del músculo queda sin irrigación. El músculo cardíaco no muere inmediatamente,
digamos que en los primeros 30 minutos, la primera hora, todavía es recuperable, todavía puede volver a hacer funcional ese tejido, porque no han muerto las fibras musculares del todo, ¿verdad? Pero después de cierto tiempo ya las fibras van muriendo y es irreversible. Con el tiempo entonces va siendo sustituido por una cicatriz fibrosa. O sea, se va formando, para cubrir esas células muertas, se va formando tejido cicatrizal fibroso. Pero ahí ya no hay corazón, no hay miocardio, ¿verdad? No puede latir. Bueno, entonces vamos con los factores de riesgo para que haya placa ateromatosa. Factores de riesgo para que se formen esas placas ateromatosas. Bueno, entonces, al parecer, lo que se ha visto es que el factor de riesgo principal es el aumento de las lipoproteínas de baja densidad, las LDL. Ese es el factor principal. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Lo que vemos es, uno, niveles de colesterol total. Los niveles de colesterol total, o sea, de baja densidad y de alta densidad, la suma de todos, si está arriba de 200 miligramos por decilitro, ¿verdad? Entonces ese es un factor de riesgo. O sea, un colesterol total arriba de 200. Se ha mencionado como factor de riesgo y luego de esas dos hay dos fracciones, la LDL y la HDL. La LDL es la mala, entonces un LDL aumentado es un factor de riesgo, pero más que el LDL, un HDL disminuido es un fuerte factor de riesgo. Un HDL menor de 55 miligramos por decilitro. De estos dos, el colesterol total es menor a 200, pero la LDL está aumentada, quiere decirte que hay algún problema. Si el colesterol total está en menos de 200, es un factor menos de riesgo, pero si la HDL está muy disminuida, también es factor de riesgo. Okay. Entonces los tres son factores de riesgo y la disminución de HDL es un factor de riesgo bastante importante. Doctor, y digamos, ¿el colesterol varía dependiendo de la edad de la persona? No necesariamente, no tiene por qué, ¿verdad? No. Sí. Hay otros factores que afectan más que la edad para que varían las concentraciones de colesterol. Factores, la alimentación, una alimentación rica en colesterol va a mantener niveles de colesterol altos. ¿Verdad? Hay alimentos que son ricos en colesterol. Y luego también hay un factor genético. Por ejemplo, polimorfismos en el receptor de LDL en el hígado, ¿verdad? Hace que no sea metabolizado bien y entonces aumenta el colesterol. Bien, entonces dijimos la obesidad, síndrome metabólico. Doctor, Dígame. otra causa podría ser el acto de fumar. El tabaquismo también, ¿verdad? El tabaquismo es un factor de riesgo, claro que sí. El tabaquismo es un factor de riesgo para un montón de cosas. Esta es una de ellas. Doctor, ¿Sí? ¿es posible de que una persona con obesidad esté bien del corazón? O sea, que no tenga ninguna afección cardíaca. ¿Con obesidad qué? No tenga ningún problema cardíaco. Sí, claro que sí es posible. O sea, si es persona con una buena genética, ¿verdad? Mantiene el colesterol bajo, no. Yo le iba a preguntar. Claro que sí. O sea, cuando decimos factor de riesgo es que aumenta la probabilidad de, ¿verdad? O sea, hay varios factores, y entonces todos esos factores se suman al final. Y más que todos los factores ambientales, ¿verdad? Contribuyen mucho. Ahora, si hay una hipercolesterolemia familiar, eso sí es muy malo. Son personas que forman placas ateromatosas desde bien jovencitos. Doctor, una pregunta. Bueno, más relacionado con
mi herencia, por así decirlo. Ujú. Recuerdo que cuando yo estaba pequeña, me pusieron en un plan de dieta alimenticia baja en carbohidratos, Sí. porque supuestamente tenía la tendencia de subir colesterol. Ujú. Aún manteniendo una alimentación balanceada, siempre lo aumentaba. Sí. Pero no era como que sobrepasaba los 200 miligramos por decilitro, o sea, siempre andaba como que en 176, 150 y así. Arriba de Pero 170. exacto, me decían de que tenía un colesterol demasiado alto para ser tan pequeña. Bueno, pero Entonces ahora ¿cómo nunca lo tiene? entendí, mande, ¿Ahora cómo lo tiene? siempre lo mantengo entre 170 y 150. Bueno, pero eso es normal. Exacto, pero, o sea, lo hacía más por el hecho de que mi papá es operado del corazón y él fue bloqueo de arterias coronarias al 95 y al 100%. Sí, o sea, un infarto. Mande, O sea, un infarto, le digo. fíjese que no le dio, o No sea, le dio el nunca, infarto. no le dio el infarto, se trató a tiempo y Sí. fue O operado. sea, O sea, no se rompió la arteria y lo recanalizaron. exacto. Sí. Bueno, entonces usted tiene que Entonces, cuidarse. Usted tiene que cuidarse exacto. porque si tiene ya una historia familiar, entonces quiere decir que probablemente usted tenga factores familiares de riesgo. Entonces tiene que llevar una buena dieta, tiene que hacer ejercicio, el ejercicio físico es excelente, ¿verdad? Entonces más lo hicieron, digamos, porque tenía también un problema de coagulación, como que su tiempo de coagulación era más extenso, entonces coagulaba sin ser necesario. Y al Ajá. momento de nosotros hacernos los exámenes, a mi hermano y a mí, resulta que nosotros salimos con lo mismo. Entonces estuvimos en tratamiento. Yo estuve en tratamiento como por 2 años o 1 año y medio y Permítame, después ¿coagula más de la cuenta o menos de la cuenta? más de la cuenta. Ah, Se supone que, entonces estaban acortados los tiempos de coagulación. ajá, estaban cortadas, estaban cortadas. Sí. Entonces, mi hermano comenzó con el anticoagulante. Yo también comencé con anticoagulante, pero dosificado porque a mí me comenzaron a dar warfarina. Tenía como 9, 10 años por ahí. Ajá. Y me regulaban la dosis. Entonces, pero yo nunca entendí, nunca supe a ciencia cierta. Supuestamente mi hermano o yo teníamos lo contrario que tenía mi papá. ¿Por qué Es lo como que contrario? porque uno sí coagulaba y el otro no. Algo así. Pero es bien raro porque los dos no tienen anticoagulantes. Miren, si tanto su hermano como usted padecieron de algún problema de la coagulación y los dos la padecen, lo más probable es que tenga un origen genético. Exacto, por eso nos comenzaron a nosotros a dar tratamiento, pero digamos, a mí como a los 11 años me suspenden el tratamiento Sí, por lo peligroso que era la warfarina. la warfarina es que es. peligrosa, sí. Entonces me lo suspenden y después me dejan de que tengo que hacer mi análisis para ver qué otro medicamento me pueden dar, pero después de eso pasaron 5 años y no volví a saber nada. Bueno, hágase las pruebas de coagulación, recuento plaquetario, si está normal, pues no haga nada, ¿verdad? Si están acortados los tiempos de coagulación y tiene algún síndrome de hipercoagulabilidad de la sangre, entonces sería bueno que, ¿verdad? No sé, pues, o sea, estudiar qué tipo cuál es la genética de eso. Sí, porque, o sea, al final no supimos qué es lo que nos producía eso, pues, o sea, simplemente desde que Sí. coagulamos más de lo normal y Y si los listo. dos son así, pues tiene que haber algún factor genético. Y pues tomar un antiagregante plaquetario, tal vez, ¿verdad? Aspirinita, un antiagregante plaquetario, para evitar coagulación. No creo que necesite warfarina, ¿no? O sea, la warfarina es peligrosa y no sé Sí, cómo estaría en ese momento. una vez creo que me tomé una sobredosis porque me aumentaron la dosis y me pusieron una pastita y la mitad de la otra. Entonces ese día, la primera vez que me la tomé, o sea, mareada, con vómito y un relajo de cosas. Claro, ¿no? Y puede haber sangrado gastrointestinal o sangrado urinario y puede ser, puede ser fatal, ¿verdad? Si no se para el sangrado. O sea, la warfarina sí es peligrosa.
Entonces, si tiene un poquito acortado los tiempos de coagulación, pues tal vez tomar un antiagregante plaquetario para evitar un coágulo. Pero bueno, o sea, no, lo que tuvo su papá fue una placa ateromatosa que estaba obstruyendo la coronaria. Eso fue lo Sí, que tuvo. están como Entonces, 5 arterias, creo que están obstruidas. sí, 5 o o sea que 6. fue un tronco grande. ¿Qué quiere Sí. decir? Que usted tiene que cuidarse, tiene que hacer ejercicio, tiene que llevar dieta, ¿verdad? Baja en colesterol, saludable, rica en fibra, en fruta, ¿verdad? No comer pasteles, todo lo que implica una dieta saludable, ¿verdad? Balanceada. Bien, bueno, ¿dónde estábamos? En factores de riesgo, ¿verdad? Otro factor de riesgo es el aumento de PCR, de proteína C reactiva. Proteína C reactiva, ustedes recuerden que es un reactante de fase aguda, se llama. Es una proteína que se produce en el hígado y es de los defensores solubles, que se llama, que cuando hay un estado de inflamación, se aumenta. Entonces, un estado de inflamación general favorece la formación de placas ateromatosas y el aumento de PCR de la nada. Pues el PCR puede estar aumentado en enfermedades inflamatorias, ¿verdad? Por ejemplo, artritis o en infecciones, pero si está aumentado de la nada, entonces ese es un factor de riesgo para infarto, para la formación de placas ateromatosas. Y luego tenemos que incluso las enfermedades periodontales, ¿verdad? Las enfermedades periodontales también son de riesgo, porque esas bacterias pueden estar dañando el endotelio de los vasos sanguíneos y favoreciendo la formación de placas. Se me olvidó también la hipertensión, ¿verdad? El aumento de la presión sobre las paredes arteriales favorece también al dañar el endotelio, ¿verdad? Entonces favorece también la formación de placas. Todos esos son los factores de riesgo. Bueno, entonces, las manifestaciones clínicas de la angina de pecho, una persona que tiene angina de pecho, generalmente lo que le pasa es que anda, no siente, puede tener un 80% de la arteria de las coronarias obstruidas y no siente nada y comienza a tener mayor obstrucción. Y entonces lo que comienza a ver es que cuando hace ejercicio, por ejemplo, cuando camina, comienza con el dolor precordial, un dolor en el pecho, precordial, en el área del esternón, de tipo opresivo, y entonces tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y entonces regresa otra vez, el dolor se quita. Y vuelve otra vez a hacer la actividad física y vuelve otra vez el dolor. Y entonces tiene que estar pausando la actividad física, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características de la angina de pecho. O sea, hay obstrucción, pero esa obstrucción no es tan severa como para que se muera ese corazón, pero sí cuando aumenta la demanda, el ejercicio, hay alguien ahí con el micrófono abierto que está con el ventilador y todo eso, ¿verdad? Ahí no se muere el corazón, está sufriendo, pero no se muere, y la gente que tiene angina de pecho tiene suerte. Me imagino que su papá tenía angina, ¿verdad? Me imagino que él tenía angina y le Sí, daba pues dolor. Y le daba llegó un dolor. punto en que se inflamaban varios músculos de las costillas. Entonces, más lo detectaron de que por eso, de que algún músculo de la costilla se inflamaba y todo eso, entonces No, como no, no, que... no, 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 no. Ese es parte del diagnóstico diferencial, Por ¿verdad? eso, o sea, al principio no lo detectaron así, como un problema cardíaco. O sea, usted viene y hace el examen y puya las costillas a ver si duele y si hay una osteocondritis ahí. Si hay una inflamación de las costillas, porque es parte del diagnóstico diferencial. Y entonces algunas veces puya las costillas y le duelen y todo. Ah, no, si esto es lo que tiene es una osteocondritis. Exacto, así lo trataron primero, así lo trataron. Bueno, sí, Ya después comenzaron a hacer el ecocardiograma. claro, el el electro cuando va con dolor de pecho es lo primerito que se hace, Pero ¿verdad? él fíjese que fue bien extraño, porque, o sea, dolor en pecho nunca le dio, solo era al costado. Solo era, Al costado. pero tenía dolor en el pecho. Esa, casi no. Es que fue bien extraño, por eso le digo, costó detectárselo, porque, o sea, no fue como que, No le por solo daba decirle dolor. que
exacto, no era tanto el dolor en el pecho, o sea, sí sentía la opresión, decía él, pero no era como que un Es que dolor intenso. sí, es que no, es Era que el dolor de más, la angina de pecho no es tan intenso. era más como al costado, en las costillas, y se le venía el brazo. Entonces nosotros así como que por medio de eso fuimos mejor llevándolo al cardiólogo y así nos dimos cuenta, porque comenzaron a tratarlo solo por la inflamación de la costilla, nada más. El dolor de la angina de pecho no siempre no es siempre un dolor, ay, qué dolor más horrible. No, 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 es un dolorcito opresivo, ¿verdad? Como que le están apretando, así se siente. Y pues se puede irradiar al brazo izquierdo, ¿verdad? Entonces no Doctor, es una como... pregunta. Ajá. Tener como gases atorados puede dar... Opresivo. Pues parece infarto. Es parte del diagnóstico diferencial, ¿verdad? Pero hay todo dolor en el pecho. Ajá. Bueno, entonces, la angina de pecho no es un dolor tan intenso, ¿verdad? Es una opresión, un dolor de tipo opresivo. El del infarto sí es intenso. Cuando ya hay infarto, cuando ya hay obstrucción completa, sí es un dolor muy intenso, hasta con sensación de muerte, ¿verdad? O sea, la persona siente que está muriendo con un dolor intenso, opresivo, como que estuviera parando encima de ella un elefante, ¿verdad? Algo pesadísimo. Las personas que mueren dormidas. Eso es fibrilación ventricular, muerte súbita. Simplemente se detiene el corazón y listo. Sí, comienzan a fibrilar. Ya. Doctor, ¿y ese dolor así, el dolor torácico o el precordial que usted dice, cuánto normalmente puede llegar a durar? ¿O solo es un momento así? Puede ser permanente si es una obstrucción grave, puede estar ahí permanente. En la angina inestable puede doler incluso acostado, ¿verdad? La angina estable dura poco tiempo mientras está en actividad física. Entonces eso depende, ¿verdad? Puede ser un dolor permanente, ¿verdad? Permanente si el músculo cardíaco está isquémico permanentemente, aunque no hay una isquemia completa, pero es menor el aporte que la demanda. Entonces eso depende del grado de obstrucción y de qué arterias estén obstruidas también. O sea, el sitio del dolor depende de las arterias también. Bueno, entonces el tratamiento de la angina de pecho es, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se hace por una angiografía coronaria, o sea, se inyecta un medio de contraste en el corazón para ver el llenado de las arterias y cuál está obstruida. Entonces ahí se puede identificar cuál es la arteria que está obstruida y se trata mediante una recanalización. O sea, se mete un catéter hasta el corazón, hasta la coronaria, y pues ahí se limpia el sitio de la obstrucción y se pone un stent, que es como una mallita, ¿verdad? Y el infarto se trata así también, ¿verdad? Hay varias, ¿verdad? Está lo de la malla, hay unas bolitas también, creo que Sí. Que también está. Ajá. Sí, hay varios sistemas, ¿verdad? Pero no siempre son efectivos, por así decirlo. No siempre son efectivos. No siempre son A mi efectivos. papá Hay le una quisieron y no pudieron. O sea, no ¿Perdón? se podía. A mi papá le quisieron hacer eso, lo metieron en el quirófano, se lo hicieron, intentaron 2 veces y no se pudo. Sí, de seguro era estaba muy estrecho, ¿verdad? No había cómo meter y era más riesgo romper la placa teromatosa. De pronto. Pues si usted puya la placa teromatosa se puede romper. Y él no tenía ruptura, ¿verdad? Solamente tenía la placa. Porque no llegó a infartarse. Sí, no llegó a infartarse. ¿Sí? Bueno, entonces, entonces en la angina de pecho se puede dar un antiagregante plaquetario. Entonces, para diferenciar los medicamentos que se usan para la coagulación de la sangre, tenemos 3 tipos de medicamentos. Los antiagregantes plaquetarios, lo que evitan es la activación de las plaquetas, ¿verdad?
y entonces eso evita la coagulación. La aspirina es uno de ellos. Y luego la segunda familia que tenemos es la de los trombolíticos, como la heparina y la warfarina, son trombolíticos. Así se denominan. Entonces sirven para que el coágulo vaya, no se forme más coágulo ahí en ese sitio, ¿verdad? Y el coágulo que está ahí se vaya deshaciendo. Y por último tenemos los más potentes, que son los fibrinolíticos. Entonces lo que hacen esos fibrinolíticos es romper la malla de fibrina. Entonces hay que disminuir el tamaño de esa placa ateromatosa, controlando dieta, haciendo un plan de ejercicio y algunas veces esa placa puede incluso deshacerse con una buena disciplina. Y se usan también sustancias para evitar el dolor, ¿verdad? No, perdón, no, para evitar el dolor, no, para evitar, para disminuir la presión, pero no es disminuir la presión, no es exactamente disminuir la presión. Ya les voy a explicar. Miren, cuando el corazón se esfuerza por dos cosas. El corazón se esfuerza por dos cosas. Uno, para vencer la presión arterial. Tiene que sacar la sangre en contra de la presión arterial. ¿Cierto? O sea, cuando el corazón se contrae, debe aumentar la presión a una cantidad mayor que la presión arterial media para que la sangre salga hacia la aorta y comience a circular. Entonces, esa presión del árbol vascular se llama poscarga. La poscarga cardíaca es la presión que debe vencer el corazón para que la sangre circule normalmente. Y ese es el corazón se esfuerza para ver, o sea, por esa poscarga. Mientras mayor presión arterial hay, mayor la poscarga. Y más se esfuerza el corazón, más la demanda de oxígeno y mayor la demanda de nutrientes. La otra fuente es la precarga. La precarga es la sangre que le está llegando. O sea, mayor retorno venoso, el corazón se llena más y tiene que expulsar más sangre por la ley de Franz-Starling. Entonces eso también hace que el corazón se esfuerce más. Por eso es que es bueno bajar la presión arterial, ¿verdad? O sea, una persona que tiene un problema de angina de pecho y todo esto, y es hipertensa a la vez, entonces el corazón se está esforzando más de la cuenta porque es hipertensa, tiene que vencer esa presión arterial. Entonces hay que bajarle la presión, obviamente. ¿Verdad? Hay que disminuir la poscarga. Pero los medicamentos de elección para la angina de pecho son los que se denominan nitratos cardíacos. Y los nitratos cardíacos lo que hacen es disminuir la precarga. Los nitratos disminuyen la precarga. ¿Por qué? Porque los nitratos hacen una vasodilatación venosa. Ejemplos. El dinitrato de isosorbide. Otro ejemplo, el más usado, usado extensamente, es la nitroglicerina. La nitroglicerina. Doctor, ¿y el epidogrel? Ese es un antiagregante plaquetario, igual que la aspirina, ¿verdad? El copidogrel. Okay. ¿Y la torvastatina, doctor, que también la da? Miren, vamos a ver las familias de antihipertensivos. Bueno, la simvastatina, claro que sí, eso no es antihipertensivo, perdón. Esos son estatinas, eso es para bajar el colesterol. Entonces se da una dieta adecuada, si no baja el colesterol, bueno, aunque no baje, está indicado una estatina, ¿verdad? Pero la dan en las anginas de pecho, ¿verdad? Claro, y en los infartos también, porque el objetivo es bajar el colesterol. Las estatinas bajan el colesterol, simvastatina, torvastatina, pravastatina, todas las que terminan en estatinas, por eso se le llaman estatinas, son medicamentos que bajan el colesterol. Y también se pueden dar medicamentos para que suba el HDL. El ácido nicotínico, por ejemplo, tiene un efecto de subir el HDL. Entonces se puede dar ácido nicotínico también.
nitroglicerina. Vasodilatación venosa. Al hacer vasodilatación venosa, la sangre se encharca más en las venas, ¿verdad? Las venas se vuelven más contenedores de sangre, con lo que disminuye el retorno venoso. Y al disminuir el retorno venoso, disminuye la precarga y el corazón se pone a descansar. Y al descansar el corazón, disminuye también la demanda, ¿verdad? Entonces, esos son medicamentos muy importantes para tratar la angina de pecho, ¿verdad? Los nitratos cardíacos, la nitroglicerina fundamentalmente. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces aquí les voy a contar, ¿verdad? Aquí les voy a contar una historia. Bueno, el mecanismo de acción es aumentando o sirviendo de análogo de un gas, que es el óxido nítrico. Ustedes conocen el óxido nítrico, ¿verdad? Han oído hablar del óxido nítrico. ¿Cierto? Ya en su carrera varias veces, en varias clases en inmunología vieron el óxido nítrico. Que se produce en la explosión respiratoria y especies reactivas del nitrógeno para combatir microorganismos, ¿cierto? Y también han oído hablar del óxido nítrico, tal vez el trimestre pasado oyeron hablar del óxido nítrico como vasodilatador. Entonces es el principal vasodilatador del organismo, el óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? El óxido nítrico se produce, hay varias funciones, pero como vasodilatador se produce en el endotelio vascular, las células endoteliales lo producen, y después, como es un gas, pasa a la membrana y va a actuar sobre el músculo liso vascular. Ahí es donde actúa. Y en el músculo liso vascular hace que el GTP se convierta en GMP cíclico. Y el GMP cíclico es el segundo mensajero que hace que haya una vasodilatación. ¿De acuerdo? El GMP cíclico hace que se relaje el músculo liso vascular y haya vasodilatación. Y vasodilatación venosa principalmente, ¿verdad? Y ustedes ya saben la historia del óxido nítrico y saben, por ejemplo, que el doctor Salvador Moncada estuvo involucrado en esas investigaciones y hasta lo nominaron para un premio Nobel. Y al final no se lo ganó, porque eran 4 los nominados y solamente 3 se lo pueden ganar, ¿verdad? Y entonces él no se lo ganó al final, pero él contribuyó mucho a dilucidar que lo que se llamaba factor endotelial, ¿verdad? Factor de relajación del endotelio, sí se llamaba esa sustancia, pero no se sabía qué sustancia era. Y pues él contribuyó a que se supiera que esa sustancia era, de hecho, el óxido nítrico. Él ayudó a que se condujera ese descubrimiento y fue postulado al premio Nobel. Y entonces, volviendo al premio Nobel, vamos a ver la historia de los nitratos cardíacos. Entonces, volvemos al premio Nobel. Ustedes saben lo que es la nitroglicerina, ¿verdad? Nitroglicerina. ¿Saben en qué se utiliza? ¿Saben cómo se descubrió la nitroglicerina? Yo creo que sí saben, ¿verdad? Yo creo que sí han oído hablar de la nitroglicerina. Bueno, entonces la nitroglicerina fue descubierta por un señor y ese señor, su nombre era Alfred Nobel. Ese es el nombre del señor, Alfred Nobel. Entonces descubrió que la nitroglicerina era un explosivo y entonces la comercializó y con eso hizo una fortuna. ¿Verdad? Con ese explosivo, la nitroglicerina hizo una fortuna. O sea, la nitroglicerina es uno de los componentes, es el componente de la dinamita. Aunque hay dinamita con otras sustancias, trinitrotolueno, por ejemplo, ¿verdad? Pero la nitroglicerina es la sustancia que usa, ¿verdad? Una de las sustancias que usa la dinamita. Y entonces la dinamita trajo una revolución en la construcción. O sea, se podían hacer túneles, o sea, fue una revolución, ¿verdad? Y él hizo una fortuna con la nitroglicerina, la comercializó y todo. Y el hermano de él murió en una explosión con nitroglicerina.
Entonces él, en honor a su hermano, ¿verdad? Pues entonces instauró el premio Nobel. ¿Verdad? Instauró el premio Nobel. Pero así fue que se inventó la nitroglicerina. Luego un doctor, no recuerdo cuál es el nombre del doctor. La cuestión es que los trabajadores de la construcción que trabajaban en carreteras, dinamitando cerros y todo para construir carreteras, eso permitió que se construyeran carreteras donde no era accesible antes, sufrían de cefaleas, de dolores de cabeza, ¿verdad? Dolores de cabeza, dolores de cabeza. Y este señor comenzó a relacionar el uso de la nitroglicerina con las cefaleas. Y se comenzó a investigar eso, ¿verdad? Que las nitroglicerinas en el organismo causaban una vasodilatación y esa vasodilatación provocaba el dolor de cabeza. Bueno, entonces ahí todas esas investigaciones llevaron a que la nitroglicerina fuera usado como un vasodilatador venoso y que fuera usado específicamente para la angina de pecho, para la isquemia del miocardio, ¿verdad? Y después surgieron otros medicamentos parecidos que ahora le llamamos en su conjunto nitratos cardíacos. ¿De acuerdo? Nitratos cardíacos. Entonces ese es el mecanismo de acción. Y pues hay algunos medicamentos que tienen un mecanismo de acción sobre el óxido nítrico también, ¿verdad? O parecido al óxido nítrico. Ustedes saben que el sildenafil, el Viagra, actúa así, ¿verdad? Aumenta el GMP cíclico, como lo hace la nitroglicerina, el óxido nítrico, y eso crea una vasodilatación venosa y eso permite que haya erección, ¿verdad? Entonces así pues, ahora los hombres son pura dinamita, ¿verdad? Son como dinamita, porque como dinamita igual. El mismo efecto, ¿no? El aumento del óxido nítrico. El sildenafil también sirve, por ejemplo, para la hipertensión pulmonar. Es un antihipertensivo para la hipertensión pulmonar, disminuye la hipertensión pulmonar. En niños se ha usado bastante, ¿verdad? Para disminuir la hipertensión pulmonar. Bueno, entonces esa es la historia de los nitratos. Son los de elección. Después, cuando hablemos de un poquito de hipertensión, vamos a hablar de las familias de antihipertensivos. Este es un antihipertensivo, pero no se utiliza como tal. Se utiliza para disminuir el dolor de la angina de pecho porque pone a reposar al corazón, porque disminuye la actividad cardíaca al disminuir la precarga. ¿De acuerdo? Es el de elección. Bueno, entonces todos estos medicamentos se usan, antiagregantes plaquetarios, nitratos cardíacos, la simvastatina, atorvastatina o cualquier estatina para disminuir la concentración de colesterol, el ácido nicotínico, cambio de estilo de vida, importante hacer ejercicio, ¿verdad? Y la alimentación es lo más importante. Disminuir el peso, si es diabético, controlar la diabetes, ¿verdad? Se debe controlar bien la diabetes porque ese es un factor de riesgo bastante importante de la formación de placas ateromatosas. Dígame. Aplicar analgésico cuando hay una angina de pecho, no hay un efecto adverso o No, algo. los analgésicos no le hacen nada, ¿verdad? Porque, o sea, el dolor opresivo y eso. Para infarto se ponen analgésicos potentes como la morfina. Pero una aspirina no le, o sea, No, un antiinflamatorio. una disqueto. No, Un analgésico. no le hacen nada, ¿verdad? La aspirina se la toma como antiagregante plaquetario. El dolor sí se lo va a disminuir la nitroglicerina o el nitrato cardíaco que esté tomando, ¿verdad? Eso sí disminuye el dolor. Porque al volver a la irrigación al corazón, al disminuir la actividad del corazón, entonces deja de doler, ¿verdad? Pero no, los antiinflamatorios normales no le hacen mucho. Bueno, en el infarto, bueno, ya vimos, en el infarto sí hay un coágulo, ¿verdad? Un coágulo. Y hay una obstrucción total. Entonces en el infarto sí se va a usar, sí hay que destapar esa arteria, porque si no se destapa esa arteria, entonces toda esa zona del corazón va a morir. No muere inmediatamente, pero en el momento la zona sin irrigación queda como asustada, o sea, no se mueve. Esa zona no se va a mover, toda esa zona
de irrigación de esa arteria que está obstruida va a quedar quieta. Y entonces eso se llama corazón hibernante. Todavía no ha muerto, ¿verdad? Pero no tiene actividad. Eso va a disminuir la función del corazón como bomba. Puede hacer una insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad? Dependiendo de la extensión del infarto. Puede haber una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces el tratamiento ahí, los signos físicos, dolor opresivo, pero más intenso, dolor muy intenso, con sensación de muerte. Puede ser irradiado al brazo, puede ser irradiado al cuello, algunas veces irradiado a epigastrio y algunas veces solamente se presenta, fíjense bien, solo se presenta como un dolor aquí, dependiendo del sitio afectado, como un dolor en el maxilar, ¿verdad? Entonces ese es el único signo a veces. O a veces solamente un dolor en epigastrio cuando es un infarto de cara diafragmática y no se ve otra cosa, ¿verdad? Entonces a veces hay dolores que son atípicos. El dolor típico de angina de infarto es un dolor precordial fuerte, opresivo, con sensación de muerte, con disautonomía, o sea, hay sudoración profusa. Se puede irradiar al brazo también, ¿no? Y esas son las características. Puede crear inestabilidad cardíaca. De hecho, crea inestabilidad cardíaca con focos ectópicos. Ya les había dicho que pueden encontrar, por ejemplo, extrasístoles ventriculares. Incluso un porcentaje de los infartos pueden manifestarse desde el inicio como muerte súbita por fibrilación ventricular. O sea, debuta con una fibrilación. Y la persona muere, cae. Se murió. ¿Qué fue? Un infarto. Bueno, tal vez fue un infarto masivo, ¿verdad? Pero lo que lo mató en ese momento fue la fibrilación ventricular. Comenzó a fibrilar y ahí murió. El tratamiento es recanalizar, ¿verdad? O sea, se mete un catéter y se remueve el coágulo, se pone el stent. Si falla la recanalización, entonces puede haber, o puede ser una recanalización, o por ejemplo la uroquinasa o la estreptoquinasa también, esos son más viejos, no son tan buenos, ¿verdad? Como los más recientes. Entonces puede ser una recanalización química también, siempre y cuando ocurra dentro de la primera hora después del infarto, ¿verdad? Cuando todavía está vivo el músculo cardíaco y se puede recuperar una buena parte. Hay dos tipos de infartos, el infarto Q y el infarto no Q. El infarto no Q es un infarto que todavía no afecta, solamente afecta el subendocardio. O sea, no afecta todo el grosor de la capa muscular, sino que solamente esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, al no afectar todo el grosor, no es tan severo ese infarto. Pero un infarto no Q, no transmural, va a avanzar hacia un infarto transmural. Entonces hay que tratarlo cuando todavía es infarto no Q. Bueno, entonces el tratamiento del infarto es ese, ¿verdad? Es recanalprim. Hay que recanalizar eso. Hay que dar algo para el dolor porque el dolor es tan intenso que puede haber una disautonomía, puede haber un disparo simpático demasiado severo, hay sudoración profusa, se puede presentar tanto con hipertensión, ¿verdad? Por la respuesta simpática, como por hipotensión. Si hay hipotensión, es de peor pronóstico porque quiere decir que hay fallo del corazón como bomba. Puede ser un infarto más extenso. Pero generalmente, bueno, puede presentarse como hipertensión, entonces hay que bajar esa presión arterial porque eso está aumentando la poscarga, ¿verdad? Y eso puede ser malo para el corazón, está poniéndole más trabajo. Entonces se puede bajar esa presión arterial, se puede utilizar un beta bloqueador si hay una hipertensión, ¿verdad? Para poner a descansar ese corazón. Se va a usar un analgésico potente, muy potente. La morfina se usa. Y si no hay morfina, pues otro opiáceo como el Demerol, ¿verdad? Pero tiene que ser algo potente lo que se use. No un analgésico, eso no le va a quitar el dolor.
Y algo bien importante en el infarto, como hay inestabilidad cardíaca, ¿verdad? Como hay mucha inestabilidad, hay focos ectópicos, como dijimos, y puede fibrilar en cualquier momento ese paciente. Si ustedes le ponen una inyección de lidocaína, pueden salvarlo. Yo ya les había dicho esto. La lidocaína se puede usar para disminuir, la lidocaína es un bloqueador de los canales de calcio y disminuye, es un anestésico local, ¿verdad? Pero al disminuir la entrada de los canales de sodio, al disminuir la entrada de sodio a la célula, entonces estabiliza más las membranas del músculo cardíaco y evita estos focos ectópicos. O sea, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Las extrasístoles ventriculares y la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, que son debidas a inestabilidad del músculo cardíaco, con focos ectópicos disparando por ahí. ¿Qué más? Bueno, entonces ahora sí vamos a la parte de fisiología, ¿verdad? Eso era como la introducción, nada más. Ahorita vamos a hablar, estábamos viendo electrocardiograma, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son los signos electrocardiográficos de un infarto o de una isquemia cardíaca. Para el diagnóstico de infarto de angina de pecho es un diagnóstico bastante clínico, pero tiene que sustentarse con exámenes de laboratorio y de gabinete. Entonces, en exámenes de laboratorio ustedes hacen un hemograma. Generalmente en el infarto ustedes van a ver un aumento de los glóbulos blancos, incluso fiebre pueden ver en un infarto. Infarto puede haber fiebre también. Hacen lo que se denomina enzimas cardíacas, la troponina I, ¿verdad? El HDL, o sea, la lactato deshidrogenasa, es otra enzima que hay que medir. Están aumentando. Esa, doctor, Dígame. las troponinas son las que se elevan cuando alguien presenta un infarto, ¿verdad? Claro, sí, por eso le digo que eso es parte de los estudios que se hacen para determinar si hay infarto, ¿verdad? La troponina están elevadas, la HDL, lactato deshidrogenasa. La CK creo que también se eleva, ¿verdad? Otra la creatinquinasa. Miren, averigüen cuáles son todas las enzimas que se elevan. Les va a quedar de tarea, ¿verdad? Para que me lo digan mañana. ¿Perdón? El potasio. ¿O no? El potasio se eleva localmente. Localmente, hay una elevación en el intersticio, ¿verdad? Pero no necesariamente un potasio elevado en sangre. ¿Qué tarea fue la que dijo, doctor? Enzimas cardíacas. Los niveles de enzimas cardíacas, miren, los niveles de las diferentes enzimas cardíacas que se elevan con infarto y al cuánto tiempo después del infarto se eleva cada una de ellas. Entonces eso de tarea, ¿verdad? De investigación. Bien, vamos a ver qué más. Por favor. Electro, ¿verdad? Bueno, imágenes cardíacas. Una angiografía coronaria, esa es diagnóstica. Se mete un medio de contraste para que, y luego se toma una placa, ¿verdad? Que muestra dónde está la zona de obstrucción. Esa es la angiografía coronaria. ¿Qué más? Eso demuestra obstrucción. Hay otros estudios de imágenes diagnósticas también, por ejemplo, imágenes diagnósticas por métodos funcionales, tomografía por emisión de positrones, por ejemplo, o tomografía de fotón único. Yo una vez fui a un congreso donde presentaron unas imágenes bien bonitas, ya tiempo, ¿verdad? Pero presentaron unas imágenes bien bonitas de la zona infartada. Por estas imágenes se ve, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, entonces puede haber ondas Q
ondas Q en algunas derivaciones. Recordemos que la onda Q es muy pequeñita y casi nunca se ve. En el QRS, la onda Q casi nunca se ve. Es pequeñita, pero cuando hay un infarto, entonces estas ondas Q pueden ser amplias, pueden ser grandecitas y se pueden ver ondas Q. Ese es un signo de infarto. Y los otros dos signos son elevación, dígame, sí. Dígame. Yo les voy a pasar unos videos ahí, oye, para que vean ustedes la diferencia entre un infarto Q y un infarto no Q. Entonces voy a buscar unos videos ahí donde se explica bien, ¿verdad? Se explica bien bonito. Ahorita vamos a entrar a ver un poquito del electrocardiograma. Bueno, entonces, signos electrocardiográficos, otros dos. Signos de isquemia son inversión de la onda T. Una onda T invertida. Es un signo de isquemia. Recuerden ustedes que todas las ondas deben llevar la misma polaridad. Si el QRS es positivo, entonces la onda T es positiva. Si hay una inversión de la onda T, entonces es un signo de isquemia. Y el otro es elevación o descenso del segmento ST. Elevación o descenso del segmento ST. Bueno, entonces ahorita les voy a explicar eso. Voy a poner la pizarra. Y les voy a explicar eso. Bueno, voy a dibujar aquí un trazado, un trazado electrocardiográfico. Ya estoy aprendiendo a manejar mejor el mouse. Estoy potente con los dibujos. Bueno, entonces, esta onda, ¿cómo se llama esta onda? P. ¿Cómo se llama esto? Segmento. ¿Segmento qué? Esa. Segmento PQ o PR, ¿verdad? Porque como la onda Q casi nunca está, entonces segmento PR le podemos decir. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en este segmento? ¿Cómo está el corazón en este segmento PR? Está en un estado reposo. Positivo. Pero ¿quién está contraído y quién está relajado? Está contraído la aurícula. Ajá, Y el ventrículo está relajado, ¿cierto? Ujú. Ajá. Se contrae el ventrículo y vuelve otra vez al estado de cero. Ujú. ¿Y cómo se llama esto? Segmento ST. Segmento ST. Segmento ST. Si nosotros tomamos de aquí hasta acá, entonces se llama intervalo QT, ¿verdad? Desde aquí hasta acá es el intervalo QT. Y solo esto aquí es el segmento ST. Ujú. Entonces, en este segmento ST, ¿cómo está el corazón? ¿Quién está contraído? ¿Quién está relajado? Relajada las aurículas, traído el ventrículo. No, todo está contraído. Aurículas y ventrículos. Aquí todo está contraído, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el único instante en el ciclo cardíaco donde el corazón está refractario? O sea, donde no puede entrar ningún otro impulso. Está completamente refractario, porque está despolarizado. ¿En qué parte de ese ciclo cardíaco? Mm, Repite la pregunta. ¿En qué parte del ciclo cardíaco todo el corazón está refractario? O sea, todo el corazón está, como todo está despolarizado, no puede entrar un impulso.
¿Qué parte? No sería La onda T, ¿Ah? la onda T. No, aquí se está repolarizando. Aquí hay repolarizado una parte del ventrículo, otra parte, y aquí está todo repolarizado ya. Pero En el en segmento En la R. este punto, Ah. aquí el corazón está completamente refractario. sí, Ahí porque dice contraído y ahí va, ventrículo con ventrículo. claro, ahí va a estar todo despolarizado. Entonces ahí va a estar refractario, no hay nada que le entre, ningún impulso nervioso, ninguna corriente que le entre. Entonces está refractario. Es el único punto. Aquí no, porque aquí el ventrículo está relajado, entonces aquí le puede entrar un impulso. En cualquier otra parte del ciclo cardíaco le va a entrar impulso, ¿no? Pero aquí no. Aquí está completamente despolarizado todo el ventrículo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un infarto, vamos a dibujar el corazón así, y vamos a dibujar un infarto acá. Entonces, este infarto va a producir iones, va a haber salida de potasio y va a originar una corriente de muy bajo voltaje. Entonces, esta corriente se va a regar hacia todo el corazón, ¿verdad? Se va a extender hacia todo el corazón. Va a ser una corriente de bajo voltaje, muy poquito voltaje, y esta corriente se llama corriente de lesión. Ese es el nombre que tiene, ¿verdad? Corriente de lesión. Entonces, ¿cómo se va a ver esta corriente de lesión en el electrocardiograma? Entonces, digamos que aquí el electrocardiograma tiene un punto que es el punto 0. Ahí no hay voltaje, ¿verdad? Aquí al subir aumenta el voltaje, aquí al subir, aquí disminuye el voltaje, aquí vuelve a subir, ¿verdad? Pero estas líneas de acá están en voltaje 0. O sea, todo el corazón relajado, voltaje 0, no hay corrientes viajando, ¿verdad? La aurícula contraída, el ventrículo relajado, no hay corrientes viajando, también está en 0, esto está en 0 y esto está en 0. ¿No? Bueno, pero ¿qué sucede cuando hay una corriente de lesión? Entonces esto va a cambiar, va a comenzar a entrar esa corriente, ¿verdad? A todo el corazón. Entonces, digamos, se va a elevar todo el trazado electrocardiográfico. Y entonces ahora vamos a tener, si tenemos aquí el punto 0, entonces en lugar de comenzar acá, vamos a comenzar por acá. ¿Vieron esto? Como aquí, ¿verdad? Comienza a subir, pero aquí ya está contraído todo el ventrículo, está en estado refractario, por lo tanto la corriente de lesión no entra y va a estar en 0. Entonces a este punto se le llama punto J, ¿verdad? En ese punto J del ciclo cardíaco, que es cuando están contraídos los ventrículos y la aurícula, no va a entrar ninguna corriente de lesión y entonces va a estar en 0. Por lo tanto, ¿cómo se va a ver esto? Va a parecer que es una depresión o el segmento ST. Un descenso. Un descenso del segmento ST, así se va a ver. ¿De acuerdo? Entonces, descenso del segmento ST o elevación del segmento ST, porque pueden ver un electro ustedes al contrario, ¿verdad? Aquí está el 0. Entonces pueden ver un electro ustedes así. Esto es elevación del segmento ST. Todo el resto del electro está negativo porque está entrando una corriente de lesión, pero el punto J ese está en 0 porque está refractario y entonces se va a ver como una elevación del segmento ST. En realidad no es una elevación del segmento ST, ¿cierto? Es todo el resto del trazado el que está disminuido por esa corriente de lesión. Pero decimos que lo que se ve ahí es una elevación del segmento ST. Y en este caso sería un descenso del descenso del segmento ST, correcto. Entonces así vamos a ver
Nosotros, este es un signo de isquemia, este es un signo seguro de isquemia. Bien, vamos a ver por qué se produce este trazado así, ¿verdad? Vamos a recordar, vamos a poner un tórax acá, ¿verdad? No sé, ahora estoy potente yo con estos dibujos. ¿Cómo dibujo ya con ese mouse? Ah, no, pero eso es una camiseta. Digamos que es un tórax, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la tetilla derecha y aquí tenemos la tetilla izquierda. Aquí tenemos el esternón. Entonces los electrodos los vamos a poner así. Aquí vamos a poner el electrodo B1. Estas son las derivaciones torácicas, las que se ponen sobre el tórax, ¿no? Esto lo hice muy pegadito, pero bueno, por aquí vamos, aquí, ¿verdad? Vamos a poner el B1 a la altura de la tetilla, línea para external derecha. Aquí vamos a poner el segundo electrodo a la misma altura, línea para external izquierda. Luego un poquito más abajo y hacia un lado, o sea, un espacio intercostal más abajo. Y un poquito más hacia un lado vamos a poner el tercero. Son los electrodos torácicos, ¿verdad? Un poquito más abajo y hacia un lado, línea clavicular media. Siguiente espacio intercostal, vamos a poner el 4. Y luego, un poquito más abajo y más afuera, vamos a poner el quinto, más o menos línea axilar anterior, ¿verdad? Vamos a poner el quinto. Y el sexto lo vamos a poner siempre en el mismo espacio intercostal, pero línea axilar media, ¿verdad? Entonces, más o menos, miren cómo cómo van puestos estos electrodos, como formando algo sigmoideo, ¿verdad? Como una S, que van puestos en el tórax. Entonces, estos nos sirven, acuérdense que los electrodos de extremidades, las derivaciones de extremidades, nos están presentando el corazón en un plano frontal, ¿verdad? Entonces nos dicen cómo está la corriente en ese plano frontal. Pero estos de acá, los torácicos, nos muestran el corazón también en un plano antero-posterior, ¿verdad? O sea, un plano lateral. Ejemplo, bueno, ¿cómo funciona esto? B1, en B1, si cuando yo tomo el trazado B1, entonces el electrodo positivo va a ser B1 y todos los demás van a ser el electrodo negativo. O sea, el promedio de todos, ese va a ser el negativo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros el trazado de estas derivaciones de acá? Como B1 está en la base, está cerca de la base del corazón, ¿verdad? Y la despolarización es descendente, entonces en B1 yo voy a ver una onda negativa. La onda va a ser negativa. ¿Sí? Va a ser fuertemente negativa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la onda de despolarización se está alejando de B1. B2, voy a ver una onda también negativa. En B3 puede ser que la vea ya bigeminada, ¿verdad? Bifásica se llama. O sea, ya tiene una componente acá. En 4 puede ser que la vea ya así, porque 4 está ya cerca del ápex, entonces, ¿verdad? Ya la voy a ver bastante digeminada. La 5 ya la voy a ver casi toda positiva. Y la sexta también la voy a ver positiva. Entonces, más o menos así son las ondas, ¿verdad? Miren, va aumentando, aquí va haciéndose positiva, 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 y hasta que llega a ser positiva toda en B6. Eso es lo que se puede ver, ¿verdad? Pero también estas derivaciones detectan las corrientes anteriores y posteriores. O
sea, por ejemplo, estas derivaciones de aquí, las que están sobre el corazón, ¿verdad? Están en la parte anterior del corazón. Entonces van a detectar corrientes que van de atrás para adelante o de adelante para atrás. ¿De acuerdo? De atrás para adelante o de adelante para atrás. Bueno, entonces, aquí vamos. Este es el electrodo positivo, 3. Tomamos esta derivación 3. Este es el electrodo positivo. Y tenemos un infarto de cara posterior. Si tenemos un infarto de cara posterior, las corrientes se van a estar aproximando a esta derivación. Y si las corrientes se están aproximando, la corriente de lesión que dijimos, ¿verdad? Si esa corriente de lesión se está aproximando hacia el electrodo, entonces esa corriente de lesión va a ser positiva. O sea que este que tenemos aquí, si esta derivación es un descenso del segmento ST. ¿De acuerdo? Porque esa corriente de lesión viene de atrás para adelante y está aumentando todo el voltaje del electrodo. Al contrario, si tenemos un infarto de cara anterior, entonces la corriente de lesión va de atrás, de adelante para atrás. O sea, alejándose del electrodo, y como se está alejando del electrodo, entonces lo vamos a detectar como una corriente de lesión negativa, ¿verdad? Todo el electrodo va a estar disminuido, excepto el punto J, y eso lo vamos a ver como una elevación del segmento ST. Entonces eso no puede servir para decir si es infarto de cara anterior o posterior, bien sencillo, ¿verdad? Entonces descenso del segmento ST y elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? Podemos ver esto también. Sí, ¿no? Elevación y descenso. Entonces, descenso, infarto anterior, elevación, infarto de cara posterior. ¿De acuerdo? Y es más fácil verlo en derivaciones torácicas, ¿verdad? En derivaciones torácicas. Esas son las 6 derivaciones torácicas. Estas derivaciones son bien importantes para algunas cosas, ¿verdad? Son bien importantes. Por ejemplo, nos sirve, o sea, vemos los voltajes. Entonces, por ejemplo, un derrame pericárdico o una hemorragia, ¿verdad? Y puede dar un taponamiento cardíaco. Bueno, entonces todas las derivaciones tienen su ¿no? Diversos días nos muestran en diferentes derivaciones ciertas características. Entonces, los signos de infarto son eso. La presencia de onda Q, que las ondas Q no se ven muy chiquitas normalmente. Inversión del segmento T, perdón, inversión de la onda T, o sea, una onda T invertida, ¿no? O puede ser que esté así. O sea, este está positivo, hay disminución del segmento T, pero hay inversión de T. La onda T también está, ¿no? Entonces lo podemos ver así. ¿Estos son signos de isquemia o de infarto? De infarto. Bueno, desde las dos, o sea, el infarto o una isquemia, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a ver? Mañana entramos a ver circulación. ¿Qué nos falta del corazón? Insuficiencia cardíaca. ¿Vieron insuficiencia cardíaca? ¿O no? El TRI pasado, ¿vieron insuficiencia? Bueno, entonces vamos a hablar de insuficiencia cardíaca mañana. Un poquito, ¿verdad? Así como hablamos ahorita, que fue un poquito de infarto, un poquito de todo. Mañana vamos a hablar un poquito de insuficiencia cardíaca. ¿Verdad? Cómo actúa el corazón como bomba. Y cuando falla en esa función como bomba, entonces viene lo que se denomina insuficiencia cardíaca. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Yo creo que por hoy es suficiente. Creo que ya hablamos bastante. Les voy a mandar los videitos. Voy a buscar esos videitos de los dos tipos de infarto para que los vean. Están bien bonitos. A ver si los encuentro, porque ya los vi. Y se los voy a pegar ahí en el chat de WhatsApp. Okay. Vamos a ver. Show video. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos mañana. ¿Verdad? Doctora, ahí por si tomó la foto de la lista antes
o hasta ahorita. Ah, es cierto, ahorita. Bueno, pongan sus cámaras.